Capítulo 836. Siento que estuvo a punto de intimidarme. El papel previamente blanco fue dejado caer sobre la mesa. En él permaneció la sangre que Cheng-He se había limpiado de las manos. Solo habían pasado unos minutos desde que Cheng-He entró al salón de clases hasta que el estudiante se derrumbó en el suelo. Nadie esperaba que algo como esto sucediera, todo había ocurrido demasiado rápido. Sosteniendo sus mochilas con una mano, Cheng-He ni siquiera miró al estudiante que había caído en la fila de atrás y caminó directamente hacia el señor Lui. Ve y párate afuera del salón de clases. Esta era la primera vez que el señor Luis se encontraba con un estudiante como este. Era demasiado valiente y demasiado loco. Había ignorado completamente la presencia del maestro y había usado abiertamente la fuerza bruta contra otros en clase. Señor, puede castigarme, como desee, pero tiene que entender que fue él quien comenzó. Dijo que no tenía idea de dónde debería poner los pies, así que simplemente le estaba dando una lección. Cheng-He acababa de entrar al salón de clases y ni siquiera había encontrado su asiento, pero ya lo habían echado del salón de clases. Sosteniendo sus mochilas, Cheng-He abrió la puerta del salón de clases. Cuando salió de la habitación, vio al niño en la última fila levantarse del suelo. La sangre salía de la parte superior de su cabeza y se deslizó por su nariz hasta la esquina de sus labios. El veneno se arremolinaba en los ojos del niño. Su expresión estaba distorsionada, pero cuando el señor Lui volvió su rostro hacia él, el veneno en sus ojos desapareció por completo y en su lugar había unas pocas lágrimas forzadas y un rostro de inocencia. Demonios, seguro que sabe actuar. Estos son un grupo de tipos sabios. Tienen dos caras diferentes ante sus víctimas y las figuras de autoridad. Por un lado, son alegres, trabajadores y amigables, mientras que por el otro lado, desahogan todas sus emociones negativas y odio hacia sus víctimas. Al salir del salón de clases, las miradas de los estudiantes en clase pasaron por su mente. He memorizado los rostros de las personas que deseaban que hiciera el ridículo ante todos. Es muy probable que estas personas no obtengan la aprobación de la escuela. La conciencia de la escuela del más allá fue construida a partir del espíritu de innumerables niños, desesperados. Las personas que tenían las calificaciones para convertirse en los empujadores de puertas eran muy probablemente víctimas de acoso escolar en la escuela. Cheng-He deseaba completar la misión que Chan Ben-Yu le había encomendado y fortalecer sus fuerzas. Para hacer eso, tuvo que encontrar a los otros candidatos restantes a empujadores de puertas sellados por el pintor. Al ayudar a las víctimas y usar mi propio método para educar a los matones, tal vez podré obtener la aprobación de la escuela. Había muchos beneficios en ganarse la aprobación de la escuela. Cheng-He sabía que no había experimentado estas cosas dolorosas antes, por lo que optó por utilizar otro método para intentar ganarse la aprobación. La escuela que está detrás de la puerta es muy grande y hay muchos estudiantes aquí. No va a ser fácil encontrar a los pocos que están calificados para convertirse en el empujador de la puerta entre toda esta gente. De pie en el pasillo, Cheng-He miró hacia el aula a través de la ventana. Su mirada recorrió a los estudiantes uno por uno. La tercera fila desde atrás. El estudiante que se sentaría a mi lado tiene suciedad en la ropa y sus libros de texto parecen arrugados como si otros los hubieran desordenado. Este niño debería ser una de las víctimas. La ubicación en clase se organizó según los resultados. El niño estaba sentado en la tercera fila desde atrás, por lo que significaba que sus resultados no eran tan buenos pero tampoco tan malos. El señor Lui continuaba su clase. De repente, se dio cuenta de que ninguno de sus alumnos estaba prestándole atención, sino que estaban mirando por la ventana. Se dio la vuelta confundido y se encontró con la mirada de Cheng-He desde fuera de la ventana. Esto es ridículo. Cuanto más pensaba en ello el señor Lui, más enojado se ponía. Salió del aula a zancadas. ¿Qué estás mirando? Te tenía aquí pensando en lo que has hecho. Quédate ahí quieto y deja de mirar alrededor. Señor, he estado pensando, pero hay una pregunta que simplemente no pude resolver. Cheng-He miró fijamente al señor Lui. ¿Qué tipo de error podría haber cometido un maestro para ser enviado a un mundo lleno de emociones negativas y desesperación? ¿Es porque ignoró la intimidación que está sucediendo ante sus ojos, o el maestro mismo usó ciertas formas de unirse a la intimidación? Esa no es la pregunta en la que deberías estar pensando. Antes, dentro del aula, también viste lo que sucedió.
Fue él quien primero puso sus zapatos en mi silla. Deseaba razonar racionalmente con él, pero mis manos resbalaron. La silla se me cayó de las manos y accidentalmente lastimé a ese estudiante. Admito que he hecho algo mal, pero ¿eso significa que él no ha hecho nada malo? Chen He habló muy rápido. En realidad, todo esto podría haberse evitado, solo si hubieras dicho algo cuando notaste el problema. El chico parece ser muy obediente cuando te enfrenta, así que debería escuchar tus palabras con bastante facilidad. El señor Lui quiso argumentar, pero Chen He lo interrumpió. Pero no lo hiciste, tal vez pensaste que era demasiado problemático, o tal vez no le diste mucha importancia. Lo que hizo el chico, tal vez pensaste, era una especie de broma entre estudiantes. Ya tienes demasiadas cosas en qué pensar en tu vida, así que ¿por qué buscar problemas innecesarios para ti? Quizás incluso existe la posibilidad de que haya una grotesca alegría que nació en tu corazón cuando viste que me estaban acosando. Absolutamente ridículo. ¿De qué estás hablando? La naturaleza humana es una flor que florece dentro de un abismo. Todos anhelan la luz del sol, pero ¿quién sabe qué se esconde debajo de sus raíces? Los ojos de Chen He eran remolinos de oscuridad, y el señor Luis se encontró incapaz de mirar a Chen He a esos ojos oscuros. Los dos tenían más que decir, pero en ese momento, sonó la campana del final de la clase desde el fondo del pasillo. Sonaba diferente de una campana normal. Estaba mezclada con muchos sonidos diferentes y le sonó extraño a Chen He. Joven, tienes que controlar tu actitud. Dame un ensayo de 3000 palabras sobre por qué no deberías haber hecho lo que hiciste antes del final de la escuela. O de lo contrario iré a buscar al señor Lei. Piensa en tu problema. El señor Luis regresó al aula y anunció que la clase había terminado. No recogió el material didáctico del podio y se fue a toda prisa. Este maestro seguro que es un poco irresponsable. Chen He cogió sus cosas y regresó al aula. Cuando los estudiantes que tomaron la primera fila lo vieron entrar, muy naturalmente guardaron sus libros de texto y botellas de agua y salieron corriendo. Parecían entender lo que se suponía que iba a pasar después. El aula parecía estar más vacía que antes. A Chen He no le importó y caminó hacia el costado de su asiento. Miró a su compañero de escritorio y mostró una sonrisa amistosa. Hola, me llamo Chen Ge. Soy tu nuevo compañero de escritorio. El compañero de escritorio de Chen He escuchó la voz de Chen He, pero no se atrevió a responder. Mantuvo la vista fija en el libro de texto y sus piernas empezaron a temblar. David, alguien te está hablando. No puedes oír. Desde la última fila, un alumno que tenía el uniforme atado a la cintura se levantó para gritar. 4 estudiantes se reunieron a su alrededor, y los 5 rodearon a Chen He y su compañero de escritorio en el medio. Al oír la voz de este chico, el compañero de escritorio de Chen He bajó la cabeza aún más. Sus ojos miraban tan profundamente el libro de texto y su mano agarraba la correa de su mochila. Estás sordo. Te estoy hablando. El estudiante le quitó el libro de texto de las manos al compañero de escritorio de Chen He. El libro estaba rasgado y el sonido fue agudo. El compañero de escritorio de Chen He aún no decía una palabra. Se puso de pie con la cabeza gacha y se preparó para salir del aula, pero uno de los estudiantes lo agarró de la camisa y lo detuvo. ¿Por qué corres? ¿No ves que el recién llegado quiere ser tu amigo? El chico llamado Dopin se quedó donde estaba. No se atrevió a resistir, ni siquiera se atrevió a hablar. Tan cabeza de chorlito. No me extraña que tus padres estén divorciados y ninguno de ellos te quiera. El líder agarró al compañero de escritorio por el cuello. Pero eso está bien. Te quedarás con nosotros a partir de ahora, y te aseguro que nos divertiremos mucho juntos. Cuando terminó, los estudiantes a su alrededor comenzaron a reír. Fue una risa llena de maldad y profundo sarcasmo. Dopin se marchitó bajo la risa colectiva. Bajó aún más la cabeza y dejó que el chico lo agarrara por el cuello. No, espera, parece que se me olvidó algo. David, recién tu compañero de escritorio te estaba preguntando algo. Ahora dile si quieres jugar con él o con el resto de nosotros. Estos estudiantes esperaban que Daban hiciera el ridículo. Sus miradas eran como cuchillas afiladas que caían sobre el cuerpo de Dopin.
Con el cuello agarrado, la camisa tirada, el libro de texto quitado y rasgado, Devin estaba de pie junto a la mesa y no había brillo de vida en sus ojos. Sus labios se abrieron lentamente, y justo cuando estaba a punto de decir algo, Chen-He habló de repente. Compañero de escritorio, no es necesario que elijas. En realidad, después de que aceptes ser mi amigo, seré amigo de todos los demás, y luego seremos amigos de toda la clase. Chen-He estiró activamente su mano hacia Devin. Nadie había hablado así con Devin antes, y su subconsciente hizo que levantara el brazo a cambio. Maldito. El líder empujó a Devin hacia atrás por el cuello. Antes de que pudiera decir nada más, se oyó un fuerte estruendo a su lado. Al volverse para mirar, vieron a Chen-He patear la mesa y recoger la silla que estaba ilesa. Sin más palabras ni advertencia, la pesada silla cayó sobre la cabeza del líder. ¡Bam! Se le cayó una pata de madera. Chen-He estaba a punto de llamar a Su Jin para que limpiara la escena cuando un grito vino desde la entrada. Chen-He. El señor Lui finalmente se había dado cuenta de que había olvidado su material de enseñanza, así que había regresado para recuperarlo. Cuando entró al aula, se sorprendió por lo que vio. Hacía solo medio minuto, le había advertido a este hombre. Había salido a dar una vuelta y, sin embargo, otro estudiante había sido víctima de su ataque. ¿Qué estás haciendo? Al ver el regreso del maestro, los estudiantes que originalmente estaban reunidos rápidamente cambiaron sus expresiones y corrieron para levantar al estudiante del suelo. Chen-He no se contuvo antes porque sabía que si el niño todavía podía ponerse de pie, entonces tendría un problema más que enfrentar. Señor, noqueó a Long Yuan. Lo sé, no necesito que describas lo que puedo ver. Llévenlo a la enfermería de inmediato. El señor Lui entró corriendo al aula y mantuvo su mirada asesina en Chen-He. ¿Por qué te peleaste nuevamente con un compañero de clase? Esta vez, lo vi muy claramente, fuiste tú quien comenzó la pelea. Mejor dame una explicación que pueda aceptar. ¿Cómo lo diría? Chen-He soltó la silla que se estaba desmoronando en sus manos. Inclinó la cabeza para señalar al alumno desmayado. Solo me estaba defendiendo. Vi por su mirada que tenía la intención de intimidarme. Si no me cree, puede preguntarle cuando despierte más tarde. Eres una tragedia andante. Mi clase perfecta está a punto de ser arruinada por ti. No, esto no puede esperar más. Tengo que ir a buscar al señor Lei ahora. El señor Lui estaba realmente enojado esta vez. Algunos de ustedes, llévenlo a la enfermería ahora. Chen-He, sal y párate en el pasillo. De acuerdo. La respuesta de Chen-He fue una simple palabra. Fue tranquila y fácil. Después de que el señor Lui se fue, el estudiante de la última fila se levantó. Miró a Chen-He con los dientes apretados. Tienes suerte de que el señor Lui haya venido en tu ayuda esta vez. Terminaremos este asunto después de la escuela. Al escuchar la amenaza del chico, Chen-He se quedó en shock. Eso es lo que quería decir. Si no fuera por el señor Lui, habrías terminado tu vida como un fantasma. Agitando la mano, Chen-He recogió sus maletas con una cálida sonrisa. Te veré después de clase, y eso es una promesa. Capítulo 837. Nadie nace héroe. Al ser castigado 2 veces en su primer día de clase, el nombre de Chen-He pronto se extendió por toda la escuela. Cargó con sus maletas y se plantó en la entrada de la clase. Los alumnos que pasaban lo miraban, y él los estudiaba a su vez. La misión que me encomendó Chang Wenyu no es fácil. Cada estudiante parece tener un lado anormal. Sonó el timbre de la clase. El señor Lui no había regresado, pero Chen-He entró en el aula por su cuenta. Movió la silla del segundo alumno que había derribado hasta su asiento y se sentó cómodamente. El nuevo profesor empezó la clase y, por supuesto, Chen-He no prestó atención. Sacó un bolígrafo y un papel de su bolso y empezó a pensar en cómo buscar a los niños que reunieran los requisitos para convertirse en los empujadores de puertas. Estaba sumido en sus pensamientos cuando una pequeña nota de papel apareció a su lado. Tenía 2 sencillas palabras: gracias. Al ver esto, Chen-He se sorprendió. Él había pensado que solo había desesperación y emociones negativas en el mundo rojo sangre detrás de la puerta. La gente no debería haber sido capaz de mostrar aprecio.
¿Por qué me das las gracias? Te atacaron por mi culpa, así que naturalmente, he dado un paso adelante. Eso es lo que se supone que debo hacer. Dijo Chen He a su compañero de pupitre, Davin, pero este no se atrevió a responder. Se sentó en su postura rígida como si Chen He estuviera hablando solo. No interactuaba con Chen He. ¿Estás asustado? Chen He sabía que Davin estaba preocupado. Al cabo de un rato, Davin le pasó otra nota. Lo siento. Esta vez, Chen He aprendió la lección. Cogió el bolígrafo para escribir algo en el dorso de la nota. No pasa nada, se han pasado, no puedo permitir que eso ocurra. Le devolvió la nota y después de que Davin la leyera, continuó escribiendo. Yo también, pero no me atrevo a resistirme. No tengo amigos, nadie me defiende. El profesor solo ve nuestros resultados, y yo soy un idiota. La impotencia se palpaba en la respuesta de Davin. Ahora ya tienes un amigo. Me llamo Chen Ge, ¿y tú? Levin, pero como tengo la cara grande y redonda, todos me llaman Davin. Entendido, al menos eso es fácil de recordar. Chenghe, lo siento. Debería haber dicho algo, pero tenía mucho miedo. ¿Crees que soy demasiado débil? Nadie nace siendo un héroe. Además, la personalidad siempre puede cambiar. Es una adaptación a la sociedad y al entorno. Sé que lo has intentado lo mejor que has podido. Chen He le pasó la nota a Davin y luego sacó más papel. ¿Puedes contarme más sobre tu pasado? Chen He sospechaba que Li Ben era una de las personas que buscaba, por lo que comenzó a investigar. ¿Qué quieres decir? Cosas sobre ti y las demás personas de esta clase, ¿cuándo empezaron a acosarte? Al ver el contenido del papel, Li Ben dudó durante mucho tiempo antes de coger su bolígrafo. Escribió un largo pasaje y se lo devolvió a Chen He. Mi situación real es diferente a la de los demás. Mis padres me quieren mucho, así que sus palabras no me duelen. Desde mi punto de vista, son un grupo de demonios que disfrutan echando sal en las heridas de los demás. Se alegran de la miseria de los demás, pero eso pasará pronto. Después de todo, hay profesores aquí, y no se atreven a hacerme nada demasiado grave. Chenghe, te aconsejo que dejes de meterte en peleas con ellos. Tienen su propia pandilla. El tipo que noqueaste antes, creo, conoce a gánsteres fuera de la escuela. El contenido del papel hizo que Chen He se sintiera incómodo. Los acosados habían perdido la voluntad de luchar y solo les importaba escapar. Quizás, en el fondo, creían que algún día envejecerían y dejarían este lugar, así que todo lo que necesitaban era un poco de paciencia. No sabían que la experiencia quedaría grabada en sus huesos y se convertiría en una sombra de la que no podrían deshacerse. Cada vez que pensaran en ello, su corazón podría negarlo, pero seguirían sintiéndose incómodos. Al ver el silencio de Chen He, Lee Bin le pasó una segunda nota. Solo ten paciencia y se acabará. Si te resistes, podrías terminar como Yan Fei. ¿Quién es Yan Fei? Era el estudiante que se sentaba donde tú estás ahora. ¿Dónde está ahora? Después de ese incidente, Yan Fei abandonó los estudios. ¿Dejó la escuela? No, todavía está en la enfermería, pero fueron sus padres los que le ayudaron a hacer el proceso de abandono. Lee Bin se apresuró a pasarle otra nota a Chen He. Ya encontró su vida. Por favor, no lo molestes. Chen He guardó sus notas, su mirada oscilando entre Li Ben y su propio asiento. Cuando entró por primera vez en el aula, su propia silla había sido pisada y ya se estaba desmoronando. Había muchos grabados en la mesa y el cajón estaba pegajoso como si lo hubieran usado para guardar basura. Estas eran cosas que le habían pasado a Yan Fei. Comparado con Yan Fei, Li Ben había conseguido un mejor trato. El objetivo de esos cabrones era Yan Fei, Lee Bin era solo el reemplazo después de que Yan Fei cayera. Las malas acciones se amplificarían detrás de la puerta y la fealdad del corazón humano quedaría completamente expuesta. Con solo mirar el antiguo asiento de Yan Fei, pudo entender lo que una vez le había sucedido al pobre hombre. ¿Está en la enfermería porque fue herido por esa gente? Un fuego ardía en el corazón de Chen He. No tenía idea de por qué se estaba enojando tanto. La escuela probablemente no hizo nada, o tal vez fueron los matones quienes carecían de educación. No. Lee Bin negó con la cabeza. Arrancó otro trozo de papel, escribió en él y se lo pasó rápidamente a Chen He. Lo han estado intimidando a Yan Fei, apuntándole, tirando sus libros de texto, rompiendo sus sillas y garabateando en sus mochilas y ropa.
¿Por qué acosarían a Yan Fei? Chen He tenía la sensación de que Yan Fei era la persona que estaba buscando y quería saber más sobre el pasado de Yan Fei. No tengo ni idea. Yan Fei proviene de una familia normal como tú y yo. La única diferencia es que tiene bastante orgullo, no le gusta que los demás bromeen a sus expensas y le gusta estar solo. Quizás a esos tipos les pareció divertido pisotearle el orgullo. Eso debe satisfacer algún tipo de satisfacción enfermiza en sus corazones. Yan Fei solía ser un buen estudiante. Estaba por encima del promedio, pero debido a lo que sucedió, su resultado se volvió cada vez peor. Sus padres estaban ansiosos y los maestros lo ignoraban cada vez más. Un día, cuando alguien estaba tratando de agarrar su libro de texto, se peleó con ellos. Yan Fei lo había estado reteniendo, pero solo era una persona y pronto lo presionaron contra el suelo. Como estaba en el aula, el maestro se apresuró a apartar a los matones. Cuando el maestro preguntó qué había pasado, mucha gente guardó silencio. Los que finalmente hablaron fueron parte de los matones. Dijeron que solo estaban bromeando. Fue debido a la naturaleza orgullosa de Yan Fei que no pudo soportar la broma y lanzó el primer golpe. Capítulo 838, Flor del Pecado. No te equivocas. El profesor hizo que todo el mundo escribiera un ensayo para reflexionar sobre lo que habían hecho. Esto no era nada nuevo para los acosadores, pero esa fue la primera vez que Yan Fei había hecho algo así. Era mi compañero de pupitre y vi que estaba llorando. Cuando volvimos al día siguiente, la ropa de Yan Fei estaba arrugada. Hoy que fue abordado por los gánsteres camino al colegio. El acoso solo se intensificó después de eso. Sus resultados empeoraron cada vez más. Pasó de la segunda fila a la tercera última fila, sentándose justo delante de quienes lo acosaban. No tenía amigos y nadie estaba dispuesto a ayudarle porque tenían miedo de ser atacados. Una tarde, vi que Yan Fei había comprado un sacapuntas, y esa tarde estaba sacando punta a algunos lápices. Cuando estaba a punto de terminar la última clase del día, el alumno que estaba detrás de él le pisó el respaldo de la silla. Habían empezado a intimidar a Yan Fei de nuevo, pero esta vez, Yan Fei reaccionó con calma. Cuando sonó el timbre y el profesor se marchó, el grupo lo rodeó. Fingieron que había sido un accidente y salpicaron con agua la mochila y el libro de texto de Yan Fei. Se rieron entre ellos mientras se preparaban para marcharse. Entonces vi que Yan Fei sacaba el lápiz afilado de su estuche y se dirigía hacia la persona que le había acosado. La cara del chico estaba muy arañada, necesitaron a varias personas para ayudar a retirar al enloquecido Yan Fei y movilizarlo contra el suelo. El incidente no tardó en llegar a oídos del director. Los padres de los matones acudieron a la escuela para presionar. Los matones llevaban máscaras que mostraban dónde habían sido atacados. Gritaron a los adultos. Si no lo evitaban lo bastante rápido, se quedarían ciegos. Esto era serio. Los padres de Yan Fei fueron llamados a la escuela. El honesto padre se disculpó ante todos. Se inclinó ante los padres de los matones y rogó a la escuela que no expulsara a Yan Fei. Con todos mirando, el padre abofeteó a Yan Fei. Fue una bofetada fuerte. Cuando esa bofetada cayó en la cara de Yan Fei, destrozó hasta el último resquicio de su orgullo. A partir de ese día, Yan Fei dejó de resistirse, se quedó callado como un muñeco sin alma. Cuando el acoso llegaba a un punto álgido, Yan Fei optaba por escapar y correr solo al baño. Nadie sabía lo que hacía allí, pero cuando sonaba el timbre de la clase, regresaba. Nadie comprendía la gravedad de la situación. Por otra parte, antes nadie se preocupaba por Yan Fei. Así pasó algún tiempo hasta que un día Yan Fei volvió a ser acosado después de clase. Se escapó al baño, pero no salió. El profesor y los alumnos fueron a buscarle. Cuando lo hicieron, Yan Fei se había desmayado dentro del último cubículo del retrete con una cara como de alabastro. A su lado estaba la cuchilla que había sacado del sacapuntas. Levantaron a Yan Fei. Un estudiante vio accidentalmente el brazo bajo la manga larga de Yan Fei. Se quedó tan sorprendido que soltó un grito. En ese momento, todos entendieron por qué Yan Fei siempre usaba pantalones y mangas largas sin importar el calor que hiciera. En cuanto al pasado de Yan Fei, Lee Bin había explicado todo. A Chen He le costó calmarse. Este niño era una persona normal. Tal vez podría haber rozado los hombros de Chen He cuando caminaba por la calle. Sin embargo, un niño así se había visto obligado a automutilarse. La automutilación es una forma de descargar la presión. El dolor físico ayuda a rebajar el psicológico, pero no es un método correcto para lidiar con la presión. Los puños de Chen He se apretaron.
Se levantó de su asiento. Lee Bing, ¿sabes dónde está la enfermería? ¿Qué quieres hacer? Deseo conocer a Yan Fei. ¿Puedes guiarme? Al escuchar la historia de Yan Fei, el deseo de Chen He de conocerlo aumentó. Tenía la sensación de que Yan Fei era uno de los estudiantes que estaba buscando. Comparado con otros estudiantes, Yan Fei no tenía un pasado triste. Era como cualquier otra persona, pero los torrentes de la vida lo habían llevado al límite. No. Lee Bin sacudió la cabeza. En realidad, había estado evitando a Chen He y la conversación se llevó a cabo pasándose notas. Aunque tuviera que hablar, mantenía la cabeza baja y su respuesta era un susurro. Sentía lástima por Chen He y odiaba a esos matones, pero más que eso, temía que le vieran interactuando con Chen He. No quería ser condenado al ostracismo. Al ver la respuesta de Lee Bin, Chen He asintió con calma. No culpaba a Li Ben, pero comprendía su situación. El mundo detrás de la puerta amplificaría los deseos y varios pensamientos dentro del corazón de uno. Las emociones negativas no estarían atadas por la moralidad. No necesitaban esconderse y la gente podía expresar sus emociones negativas sin contenerse. Los acosadores disfrutaban controlando a los demás, jugando con el poco orgullo que les quedaba a los acosados. Los espectadores miraban desde lejos con indiferencia o a veces se unían a la diversión. Al final, solo quedaban los acosados. Se acostumbrarían al dolor e incluso a su identidad. Chen He echó un vistazo a la clase, cada uno estaba a lo suyo. La pelea de la última fila era solo un espectáculo para ellos. Disfrutaban como espectadores y nadie se atrevía a dar un paso al frente. La ocurrencia del acoso escolar no es responsabilidad solo del colegio, sino también del resto de los estudiantes de la clase. Durante una avalancha, no hay ni un solo copo de nieve que sea inocente. Cada uno solo desea que la tragedia no le caiga encima, y eso les da a los acosadores la oportunidad de actuar libremente. Cuando suceden acosos y alguien se atreve a ponerse de pie y decir algo o darle algo de consuelo al acosado, las cosas podrían terminar siendo diferentes. Dijo Chen He en voz alta. No tenía ni idea de cómo cambiaría eso la conciencia del colegio, pero sentía que el colegio podía percibir lo que estaba haciendo. Durante una avalancha, no hay ni un solo copo de nieve que sea inocente. El silencio habitual también es algo triste. Cuando Chen He habló, los hombros de Lee Bin se sacudieron varias veces. Parecía dudar también, pero al final, no se puso de pie. El empujador de la primera puerta la abrió a fuerza debido al acoso escolar, y la puerta ha estado buscando desde entonces las almas de los niños desesperados, creando este colegio triste y terrorífico. El pintor y Chan Ben-yu son ambos muy fuertes, pero no se han convertido en el nuevo empujador de la puerta, lo que significa que, aunque hayan ganado la aprobación del colegio, no han marcado todas las casillas requeridas por el colegio. Una pregunta surgió en el corazón de Chen He. Si yo fuera un niño desesperado, ¿qué esperaría ver después de empujar la puerta? Entorno rojo y acoso intensificado por parte de los cabrones, eso es obviamente algo que no me gustaría ver. Nadie deseaba que le abrieran repetidamente sus heridas. ¿Podría este acoso ser algún tipo de prueba? Para conseguir la aprobación del colegio, ¿necesito detener todo el acoso e impedir que vuelva a suceder? La desesperación más profunda solía enterrar toda esperanza. Después de darle algunas vueltas, Chen He le escribió una nota a Lee Bin. Lee Bin no la cogió. A Chen He no le importó. Puso la nota sobre la mesa de Li Ben y salió de clase para encontrar la enfermería. Después de que Chen He se marchara, Lee Bin abrió la nota en silencio. Decía: Cambiaré este colegio por completo. Capítulo 839, médico del colegio. Chen He tenía su propia idea. Usar la fuerza para detener la fuerza era la respuesta más sencilla, pero para conseguir la aprobación del colegio y que todos los niños desesperados fueran aceptados, usar la fuerza bruta por sí sola no era suficiente. Es posible que no funcione, pero no hay nada de malo en intentarlo. Después de salir del aula, Chen He se quedó en el pasillo sosteniendo dos bolsas. Dos estudiantes se apresuraban a ir a clase, y él era el único que se tomaba su tiempo para apreciar el paisaje. Hola, ¿podrías decirme dónde está la enfermería? Los estudiantes fueron muy poco amables.
Chen He preguntó a varios estudiantes antes de que finalmente alguien estuviera dispuesto a mostrarle el camino. Eres el nuevo estudiante de la cuarta clase, ¿verdad? Cuando pasé por la sala de profesores antes, escuché a los profesores y al profesor de disciplina hablando de ti. Parecía que iban a castigarte. La chica que lo guió parecía un estudiante de secundaria. Tenía una coleta y vestía de forma informal. ¿Quieren castigarme? Parece que es porque has estado ignorando las reglas de la escuela y te has peleado en clase. Cuando la chica dijo eso, echó una mirada curiosa a Chen He. ¿Es eso cierto? Sí. Digo que es cierto, ¿te dará miedo? Chen He mantuvo la sonrisa en su rostro. Los profesores tenían su propia forma de hacer las cosas, él lo entendía pero no lo aprobaba. No, creo que has hecho un gran trabajo. Esa gente siempre se junta con los gánsteres de fuera de la escuela. Ya era hora de que alguien les diera una lección. La chica parecía haber sido acosada antes. Charló durante mucho tiempo antes de acercarse en silencio a Chen He. Espero que no te pase nada. Es la primera vez que nos encontramos, ¿no es así? Chen He sintió que la chica se comportaba de forma extraña, como si estuviera intentando caerle bien. ¿Tienes algo más que decirme? Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero pronto volvió a la normalidad. La verdad es que no tengo muchos amigos. En mi clase, todos se ríen de mí y les gusta gastarme bromas, así que me gustaría ser tu amiga. Si vuelven a acosarme, al menos tendré a alguien con quien hablar. La chica no era buena mintiendo. Cuando dijo las últimas palabras, sus ojos vagaron inconscientemente hacia otros lugares, en el fondo de sus ojos había un espeso charco de veneno. Ese resentimiento no estaba relacionado con Chen He. Probablemente quería encontrar a alguien que la ayudara a vengarse de los que alguna vez la habían acosado. Lo siento, pero estoy acostumbrado a estar solo. Chen He sabía que la chica realmente no lo quería como amigo. Ella simplemente quería encontrar a alguien que la protegiera. Entonces está bien. La decepción era evidente en los ojos de la chica, pero aún así mantuvo su promesa y llevó a Chen He a la enfermería. Ya está. Vuelvo a clase. La chica volvió sobre sus pasos. Después de dar unos pocos pasos, de repente se dio la vuelta para mirar a Chen He. Se me olvidaba mencionar que me llamo Jin Hong. Hablaremos más tarde. La chica forzó una sonrisa y salió corriendo trotando. Aunque sea una sonrisa falsa, puede hacer que parezca tan dulce. Esta chica sería muy adecuada para trabajar en la recepción de la casa encantada. Al abrir la puerta de la enfermería, las cortinas se agitaron. Una neblina roja como la sangre envolvió su cuerpo, y todo se volvió borroso dentro de la habitación, no podía ver nada. ¿Hay alguien ahí? La enfermería era bastante grande y constaba de 4 habitaciones conectadas. La habitación más externa era la sala de consulta, era la más pequeña, con 2 juegos de mesas y sillas y 2 estantes para las comodidades. La enfermería parece una clínica privada. ¿Cuántos estudiantes vienen aquí todos los días? La pared roja sangre tenía finos vasos que se arrastraban por ella como gusanos. Una gran bata blanca colgaba en la esquina, pero no se veía a ningún médico. Chen He se acercó a la mesa. Había un documento sobre la mesa que registraba las enfermedades de algunos estudiantes y los tratamientos correspondientes dados por el médico. Al revisarlo, Chen He encontró el nombre de Yan Fei en la tercera última página. Para sorpresa de Chen He, el médico solo le dio a Yan Fei un medicamento para detener el sangrado y no le proporcionó ningún asesoramiento psicológico. Solo con esta nota, uno no se daría cuenta de la gravedad del problema. Quienes no supieran la verdad podrían pensar que Yan Fei se había arañado accidentalmente. No hay que fiarse de las apariencias. Según la nota, todos los estudiantes que venían aquí no tenían nada grave, pero puede que ya estuvieran sumidos en la desesperación. El documento no era grueso, pero cada página tenía la foto del paciente. Ser acosado hasta necesitar ir a la enfermería es un acoso muy serio. Quizás pueda encontrar a otros niños en esta nota. La escuela del más allá era única, combinaba varios recuerdos, y el número de espíritus persistentes y espectros era enorme. Era difícil encontrar a los pocos niños que tenían la cualificación para convertirse en empujadores de puertas, pero este documento proporcionó un atajo para Chen He. Ya que el nombre de Yan Fei está aquí, los otros estudiantes con la cualificación también podrían tener sus nombres aquí.
Pasando por la sala de consulta, Chen He entró en la segunda habitación. Había varias camas. Aparte de que el espacio era un poco más grande, no era diferente de la habitación anterior. Perdón, estoy buscando a alguien. Chen He se paró en la puerta, y sus pupilas palpitaron mientras un mal presentimiento se apoderaba de su corazón. No hubo respuesta, como si la enfermería estuviera vacía. Esto es extraño. Metiendo la mano en el bolsillo, Chen He sacó un clavo y lo ocultó en la palma. Podía oír la estática proveniente de la cinta y, a continuación, reunió el coraje para entrar en la habitación. Caminó con cuidado hasta la tercera habitación. Había camas similares en la habitación, pero a diferencia de la segunda habitación, las camas estaban separadas entre sí por cortinas blancas. Probablemente para proteger la privacidad de cada paciente, uno no podía saber quién ocupaba la cama desde fuera. Este lugar es bastante peligroso. Tras superar muchas misiones de prueba, el sentido del peligro de Chen He se había agudizado. Se movía con la espalda pegada a la pared mientras empujaba su pie hacia adelante. Al abrir la cortina que estaba más cerca de él, salió un hedor denso. Había un charco negro y pegajoso en medio de las sábanas blancas. Parecía sangre. El hedor es fuerte. Probablemente esta cama haya estado ocupada recientemente. Después de una breve observación, Chen He se dio cuenta de que la almohada estaba hinchada como si escondiera algo. Estaba a punto de coger la almohada cuando sintió un escalofrío en la nuca como si algo le recordara que mirara hacia atrás. Al darse la vuelta, Chen He vio a un médico con una bata blanca de pie no muy lejos de él. El hombre era regordete y su bata estaba a punto de reventar por las costuras. Estaba bien envuelto por su uniforme que contenía una bata, una mascarilla y un gorro. Solo tenía expuesto el cuello delgado. El cuerpo es tan grande, pero el cuello es tan delgado. ¿Es posible que el médico lleve varias capas de ropa? Chen He se fijó en el cuello del médico y vio un atisbo de rojez allí. El uniforme es de un blanco puro, pero la ropa del interior es de un rojo oscuro. ¿Qué tipo de médico es este? Capítulo 840, delgado como un palo. El despacho de una enfermera era esencial para una escuela, pero era la primera vez que Chen He encontraba uno que fuera tan grande. El hombre que iba vestido de forma extraña debía ser el médico de allí. Se cubría todo lo que podía, pero Chen He seguía viendo el rojo oscuro debajo de todas las capas. Espectro rojo. Independientemente de la ocasión, un espectro rojo era una existencia peligrosa. Eran astutos y crueles. Incluso con la protección de su empleado, Chen He podía resultar herido. Hola, estoy aquí para ver a un estudiante. Chen He era muy educado. ¿Está usted enfermo? Vine a buscar a alguien. Se llama Yan Fei, es mi compañero de clase. ¿Estás enfermo? El médico apareció como si solo supiera repetir esa frase. La dijo una y otra vez, y con cada repetición se acercaba un paso más a Chen He. Un fuerte hedor a desinfectante llegó a Chen He. El doctor parecía haberse rociado con el líquido para cubrir su mal olor corporal. Aunque no podía comunicarse, Chen He no se atrevió a hacer nada imprudente. Agarró el clavo en su mano y se preparó para lo peor. El médico se acercó cada vez más hasta que se detuvo abruptamente frente a Chen He. Sus ojos rojo oscuro escanearon a Chen He de arriba a abajo. El médico lo miró fijamente por un largo rato. Justo cuando Chen He pensó que el hombre estaba a punto de actuar, el médico de repente dijo: Estás gravemente enfermo. Veo un cuerpo roto. Tu alma es como un juguete de mala calidad que ha sido manipulado. Está lleno de grietas y se desmoronará con un solo toque. ¿Hablas, en serio? Chen He se dio cuenta de que el médico no sonaba como si estuviera bromeando. Puedo ver la flor en el corazón de cada uno. Algunas están floreciendo, otras están marchitando. Tú solo tienes una tumba en tu corazón y una semilla que ha sido masticada y nunca germinará. Los ojos del médico parecían ver a través de todo. Desafortunadamente, su máscara cubría la mayor parte de su rostro, por lo que Chen He no pudo leer su expresión. De acuerdo a eso, ¿no significa que no viviré mucho? Las palabras del médico inquietaron a Chen He. Este espectro rojo era muy extraño, pero, de nuevo, todos los espectros rojos que había encontrado en la escuela del más allá eran extraños. Comparados con ellos, los otros que había conocido como Men Nan,
la mujer del pozo y la madre en el túnel, no podrían haber sido más normales. No tengo la medicina para salvarte y no puedo hacerlo. El médico se giró de repente hacia la otra cama a mitad de la frase. Según su reacción, el único curso de acción para Cheng-He parecía ser esperar la muerte. Aún así, el médico no quería tener nada que ver con ese proceso. No, espera, doctor, creo que aún puedo salvarme. Al menos explíqueme la situación. Cheng-He seguía al doctor, quien tomaba un bolígrafo y un papel mientras se detenía en cada cama. Las camas estaban aisladas, detrás de cortinas blancas, por lo que no se podía ver a través de ellas, pero el médico seguía escribiendo en el papel. No echó a Cheng-He, simplemente actuó como si no estuviera allí. ¿Cómo es que siento que me está ignorando? El médico trató a Cheng-He como si fuera aire, y Cheng-He no sabía si eso era algo bueno o malo. Es raro que me encuentre con un espectro rojo más razonable, pero me trata con tanta frialdad. Debe haber visto algo en mí que justifique este tipo de reacción. Doctor, ¿qué tal si me vuelve a echar un vistazo? ¿Cómo es la semilla de mi corazón? Dijo que estaba masticada. ¿Cómo es la huella? ¿Qué tipo de criatura la ha mordido? Cheng-He gruñó en los oídos del doctor. Probablemente porque había interrumpido el trabajo del médico, este aceleró para entrar en la cuarta habitación y cerró la puerta detrás de él. ¿Es usted el único médico aquí? De pie fuera de la puerta, Cheng-He todavía tenía muchas preguntas. Tiene bastante temperamento. Cuando haya una oportunidad, debería llevarlo a la morgue subterránea para que el Dr. Wei tenga la oportunidad de charlar con él. El doctor probablemente vio que no había malicia en Cheng-He, así que no le hizo daño. Por supuesto, era como si el doctor hubiera visto algo especial en Cheng-He, por lo que lo evitaba a propósito. En cualquier caso, Cheng-He podía ahora explorar la enfermería libremente. Siempre que no cruzara la línea, el médico probablemente no le detendría. ¿En qué cama miré antes? Cheng-He retiró las cortinas blancas, las primeras camas estaban desocupadas. Cuando estaba a punto de abrir la cuarta cortina, la cortina se movió por sí sola. ¿Yan Fei? Sus dedos se dirigieron hacia la tela blanca. Antes de que Cheng-He tocara la cortina, una mano pálida salió disparada desde dentro. Había una aguja en el brazo. Era delgada, pálida y sin sangre, como si la persona estuviera sufriendo una grave desnutrición. Hola. Cheng-He tocó la mano ligeramente. Justo cuando su palma tocó la otra mano, pudo sentir que la otra persona temblaba. El propietario no parecía estar acostumbrado al contacto físico con los demás. Usando su otra mano para abrir la cortina, Cheng-He miró la cama. Una chica delgada como un palo yacía en la cama limpia. Parecía un cisne herido. Una de sus manos estaba sostenida por Cheng-He mientras que la otra abrazaba sus rodillas mientras se acurrucaba en un lado de la cama. La chica se dio cuenta de que no era el médico quien le sostenía la mano y se asustó. Intentó retirar la mano pero rápidamente se rindió como si le preocupara que pudiera empeorar las cosas. La niña no era Yan Fei, pero Cheng-He no se marchó inmediatamente porque los otros niños que podrían convertirse en el empujador de la puerta podrían estar allí. ¿Cómo te llamas? La joven parecía débil, como una hermosa mariposa revoloteando en la palma de la mano. Cuando la palma se cerraba, ella sería aplastada. Jin Bai. La niña hablaba tan bajo que Cheng-He tuvo que inclinarse para escucharla. ¿Jin Bai? Conocí a una niña llamada Jin Hong afuera. ¿Es tu hermana mayor? Cheng-He se dio cuenta de que la niña tenía bastante miedo a la luz del sol. Corrió la cortina hacia atrás, para dejar solo una pequeña rendija abierta. Al escuchar el nombre Jin Hong, el cuerpo de la niña tembló aún más fuerte. Sus labios estaban apretados como si le preocupara decir algo que no debería. ¿Cómo estás? Nadie me intimidó. Solo estaban jugando conmigo. Estoy bien. Dijo de repente la niña en un tono urgente. Siguió repitiendo esto como un mantra, pero estaba al borde de las lágrimas. No hay nadie más aquí, no hay por qué tener miedo. Cheng-He no sabía por lo que había pasado la niña, pero su estado era muy inestable. Descansa bien, si necesitas ayuda, solo grita. Cheng-He la soltó. Miró a la niña, deseando obtener más información. La niña no tenía heridas visibles, pero era increíblemente delgada. Al sacar el documento de su mochila, después de asegurarse de que el médico no había regresado, Cheng-He lo revisó.
Encontró la información sobre Jin Bai en la página anterior a Yan Fei. La niña padecía bulimia. Se desconocía el origen de la enfermedad. Se sospechaba que se había visto obligada a consumir algo repugnante y eso le había dejado una cicatriz mental. Capítulo 841. El pasado del antiguo director. Cheng-he se compadecía de Jin Bai, pero si ella se negaba a hablar, no había nada que Cheng-he pudiera hacer. Soy un estudiante nuevo que se acaba de transferir aquí. No conozco bien la escuela. Espero que no te ofendas si he dicho algo desagradable. La chica estaba en un estado inestable. Hacerle preguntas a la fuerza podría provocar el colapso de su estado mental. Cheng-he recordó su número de cama, planeó regresar mientras corría la cortina hacia atrás. La espesa cortina blanca se cerró, segregando la cama del mundo exterior. Cheng-he caminó hacia la siguiente cama, pero antes de dar un paso, sintió un tirón repentino en la esquina de su camisa. Al volverse a mirar, una mano pálida había salido por debajo de la cortina blanca para tirar de su camisa. Huye, no asistas a la escuela aquí, te volverás loco. La voz de Jin Bai era baja y Cheng-he tuvo que concentrarse para escuchar. Siento que el ambiente aquí no está mal. Todos quieren ser mis amigos. Cheng-he no creía que la chica le hiciera daño. Simplemente temía que ella se negara a comunicarse. Siempre que ella estuviera dispuesta, todo podría discutirse. Regresa a tu antigua escuela, por favor. Había su pique en su voz. Ella no dio una razón específica, pero Cheng-he pudo escuchar en su tono que ella estaba realmente preocupada por él y no quería que saliera lastimado. En el mundo detrás de la puerta, había una chica tan amable. Cheng-he pensó que esto era bastante surrealista. No puedo regresar. Cheng-he hizo una pausa y a su cerebro se le ocurrió la explicación en 0,algo segundos. Fui acosado en mi antigua escuela. No tengo idea de qué hice mal, pero esas personas me acosaban todos los días como si fuera algo divertido para ellos. Mis padres encontraron al maestro de disciplina para hablar sobre esto, pero después de eso, el acoso solo empeoró. Al final, nadie en clase estaba dispuesto a ser mi amigo. No podía quedarme más tiempo allí, así que me transferí aquí. Te acosaban en tu antigua escuela, así que te transferiste aquí. La cortina blanca se abrió un poco para revelar el rostro del tamaño de la palma de Jin Bai. El terror en sus ojos se había disipado un poco y en su lugar había conmoción y preocupación. No sé cómo decirte esto, pero si no quieres volver a lastimarte, te aconsejo que te cambies a otra escuela. Quizás esta era la simpatía entre compañeros víctimas de acoso. Cheng-he se sintió más cercano a Jin Bai. ¿Por qué? Este es mi primer día. Hace media hora, me acababa de presentar a mis nuevos compañeros. Ahora, me siento mal si me voy. Cheng-he estaba pescando la verdad. Necesitaba más información para poder ayudar de verdad a cambiar esta escuela. Esta escuela es como un remolino oscuro. Tienes que irte antes de que te arrastre. Cuando estés atrapado, no podrás escapar. Serás arrastrado a los abismos del infierno. O te aplastarán o te unirás al bando de los monstruos. La niña estaba sentada en la cama. Se negaba a tener contacto con el mundo exterior. Solo se atrevía a sacar la mano de debajo de la cortina. ¿Es tan terrible este lugar? El mundo era todo lo contrario del colegio creado por el pintor. En ese momento, Cheng-he creyó que había empezado a entender algo de Chan Ben-yu y del pintor. Uno aceptaba la belleza y la esperanza y destruía la humanidad, el otro había elegido escapar a un lugar donde ya no le harían daño. Sus métodos para ganarse la aceptación de la escuela eran interesantes. No se podía decir que estuvieran equivocados, pero nunca llegaban al fondo del problema. Te asimilarán. Si no quieres que te acosen, al final, la única manera es convertirte en un monstruo. Jin Bai probablemente llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie. Al ver la amabilidad de Cheng-he y que era un nuevo alumno, decidió hablar con él. ¿Solo hay dos opciones? Entonces tú. Cheng-he dejó las mochilas y se sentó junto a la cama. La cama era como el mundo cerrado de la niña. Cheng-he entró poco a poco con un poco de amabilidad. ¿Puedes contarme tu historia? La niña no respondió, pero tampoco echó a Cheng-he ni se puso nerviosa. Quizás en el fondo esperaba que alguien estuviera a su lado, pero por varias razones había perdido el valor de comunicarse con los demás. Su mundo estaba envuelto en malas intenciones.
Si daba un paso, caería en la trampa llena de serpientes venenosas y cuchillos. Mirando a la niña con atención, Cheng-he se dio cuenta de que era muy guapa y que tenía una belleza enfermiza. Despertaba el instinto de destruir en los demás. Los brazos delgados, el cuello pálido, la piel y la cara sin sangre. La niña abrazaba las rodillas y el pelo negro le cubría los ojos como si estuviera ausente. La cama era blanda y Cheng-he se dio cuenta de que había una profunda impresión en la almohada, como si hubiera algo escondido dentro. Moviendo los ojos, Cheng-he encontró un marco de fotos junto a la almohada. Era una foto de familia. Un anciano algo corpulento empujaba una silla de ruedas. Una mujer joven en la silla sostenía un ramo de flores con debilidad. Había marcas de pinchazos en el dorso de las manos. Había dos niñas preciosas junto a la silla de ruedas. Llevaban vestidos bonitos y se apoyaban en su madre por los lados. Las dos niñas eran Jin-hon y Jin-bai, pero la persona que realmente captó la atención de Cheng-he en la foto fue el anciano que empujaba la silla de ruedas. El hombre tenía el pelo entrecano y se parecía mucho a alguien de los recuerdos de Cheng-he. Su cara y su forma de reírse son 90% parecidas a las del antiguo director de la escuela secundaria Muyang. Cheng-he había visto la foto del viejo director en su despacho, cuando la hicieron con el resto de estudiantes. Un anciano sonriente y rechoncho estaba, sentado en el medio. Pero no cuadra la edad. ¿Qué haría el viejo director con esas dos chicas? Cheng-he tosió y preguntó en voz baja. Jin-bai, ¿el anciano de la foto es tu abuelo? Sí, Jin-bai asintió. es mi única familia. Viene a veces a verme. ¿Viene a verte, tu única familia? La respuesta de Jin-bai contenía mucha información y varios pensamientos pasaron por la mente de Cheng-he. Si el anciano era realmente el exdirector de la secundaria Muyang y Jin-bai decía que venía a visitarla de vez en cuando, significaba que el antiguo director conocía la ruta para entrar y salir de la escuela del más allá. Además, Jin-bai y Jin-hon estaban en la foto, pero Jin-bai dijo que el anciano era su única familia. Esto significaba que desde la perspectiva de Jin-bai, Jin-hon no era familia. Algo malo había pasado entre las niñas. Jin-bai, ¿puedes contarme más sobre tu abuelo? Cheng-he se acercó a ella. Jin-bai, quien estaba sentada en la cama, levantó la cabeza y dijo tras una larga pausa. Mi abuelo es estéril. No tiene hijos biológicos, pero tiene muchos niños. Capítulo 842, Yo seré esa luz. Mi madre era una de las niñas que él adoptó. Los ojos de Jin-bai eran muy bonitos y claros. Mi madre fue una niña abandonada, y de pequeña estaba débil. Su condición solo mejoró cuando mi abuelo la adoptó. Él la crió y estuvo a su lado hasta que ella tuvo 20 años y conoció a mi padre. Tuvieron una boda sencilla y, pronto, yo llegué. Después de darme a luz, el estado físico de mi madre empeoró y la actitud de mi padre hacia ella también fue cambiando poco a poco. Entonces, la empresa de mi padre cerró y él se quedó con muchas deudas. Le perseguían los prestamistas y tuvo que dejarnos a mi madre y a mí para evitarlos. Siempre nos decía que los prestamistas no molestarían a una mujer y a un recién nacido y solo se atrevía a escabullirse a casa cada pocos días a medianoche. Esto continuó durante unos meses hasta que padre dejó de comunicarse con nosotros y nunca volvió a casa. Cuidando de un niño mientras le amenazaban a través de la puerta cerrada, la casa salpicada de pintura, la madre finalmente se derrumbó. El médico llamó al abuelo, y solo entonces supo lo grave que era la situación. En el hospital no era habitual que los mayores se ocuparan de los pequeños. La madre empeoró. Su último deseo fue ver a su padre por última vez. No era por amor, pero quería darle una bofetada y hacerle una pregunta. Su deseo se convirtió en su última voluntad. El día que murió, me pareció que el abuelo envejecía ante mis ojos. Entonces empecé a vivir con el abuelo, a ir a la escuela, a estudiar. Mientras bajaba la cabeza, Jin-bai dijo. No era mi intención causarle problemas. No era mi intención. Por la historia de Jin-bai, el antiguo director del Instituto Muyang era una persona amable. La maldad y el deseo no se veían en él en absoluto. Esto reforzó la necesidad de Cheng-he de conocer al hombre. Tu abuelo es una buena persona. ¿Sabes dónde está ahora? Me gustaría conocerle. Si sabía cómo salir de la escuela del más allá, Cheng-he no tendría nada que perder.
Jin Bai negó con la cabeza. Vive fuera de la escuela, pero siempre aparece cuando estoy al límite, y siempre que lo veo, me siento mucho mejor. Understood. Chen He no presionó. El caos estaba llegando a la escuela, el viejo director vendría a proteger a su nieta, así que lo único que tenía que hacer era esperar. Será mejor que descanses. No te molestaré más. Al bajar el telón, Chen He pensaba en el viejo director. Él ya lo había esquivado varias veces, pero pronto eso deberá detenerse. Dejando el camastro de Jin Bai, Chen He de repente se dio cuenta de algo. Cuando la niña estaba hablando de su pasado, en ningún momento mencionó a Jin Hong. Era como si esa persona no existiera en su vida. Jin Hong está en la foto familiar, entonces ¿por qué la niña la omitió intencionalmente? ¿Qué le pasó a este par de hermanas? Chen He pensó que lo que le había ocurrido a Jin Bai probablemente tenía algo que ver con Jin Hong. Una vez que se encuentre al antiguo director, todo estará resuelto. Lo olvidaré por ahora. Recordando la cama de Jin Bai, Chen He incluso pensó en llevarse a Jin Bai con él para poder custodiarla personalmente. Pero considerando que el doctor podría no aprobarlo, renunció a esa idea. Continuó haciendo su ronda. Cuando Chen He pasó por delante de la última cama, un fuerte hedor a medicina provenía de su interior. Al abrir la cortina blanca, Chen He miró la cama, había un chico de aspecto normal tumbado en ella. Tenía todos los miembros vendados y los ojos hundidos mirando al techo. Ni siquiera cuando se corrió la cortina reaccionó. El niño parecía aislado del mundo exterior, era un auténtico zombi. ¿Yan Fei? Chen He se inquietó al ver al niño en ese estado. El niño era como una persona normal, era una caricatura del público. Sé que no te encuentras bien, y no estoy aquí para decirte que lo superes. Solo estoy aquí para decirte que te he ayudado a vengarte. Les he dado una lección a los matones. Después de la escuela, les enseñaré una lección mucho más profunda. Utilizó diferentes métodos para conversar con diferentes personas. Para acercarse a Yan Fei, esta fue la táctica empleada por Chen He. Cuando dijo eso, Yan Fei todavía no mostró ninguna reacción. Era como si el chico ya no estuviera interesado en nada. Chen He trató de decir algo más, pero no importaba que Yan Fei no respondió. Su cuerpo ni siquiera se movió. Incapaz de comunicarse, la misión encomendada por Chan Benyu era más difícil de lo que había pensado. De pie junto a la cama, Chen He estaba a punto de meter la mano por la cama para comprobar cuál era el verdadero problema del cuerpo de Yan Fei cuando se abrió la puerta no muy lejana. El médico había salido. Con poco tiempo, Chen He retiró la mano y miró a Yan Fei con cierto pesar. Darkness está ahí. Aunque la ignores, no desaparecerá. Si no deseas ser consumido por la oscuridad, conviértete en luz y alumbra toda la oscuridad. Sé que puedes oírme, y sé que una vez te resististe. Ahora ocupo tu antiguo lugar. Te ayudaré a completar las cosas que eres incapaz de hacer. Ojo por ojo, después de castigar a los que lo necesitan, volveré. La situación de Yan Fei era más grave de lo que Chen He había esperado. Se había aislado completamente. Se negaba a hablar para comunicarse. Tal vez solo con un cuchillo en el cuello se daría cuenta de que todavía estaba vivo. No te equivocas, y te lo demostraré. Chen He quería cambiar esta escuela y, para ello, primero tenía que cambiar la perspectiva de los alumnos. Ante el acoso escolar, el silencio no iba a resolver nada. Solo dando un paso al frente podría uno protegerse a sí mismo y a los demás. Si todos los alumnos pudieran hacerlo, el acoso escolar se detendría antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Chen He no pensaba que todos los alumnos fueran como él. Solo quería dar ejemplo. Un hombre que se atrevía a enfrentarse a la violencia en la escuela. Saliendo de la enfermería, Chen He volvió a clase. El profesor lo miró, pero no dijo nada. Cuando sonó el timbre de la escuela para indicar que las clases habían terminado, el profesor fue el primero en marcharse como si tuviera algo importante que hacer. Después de que el maestro se fue, los pocos estudiantes de la última fila salieron corriendo. Apuntaron a Chen He como si estuvieran planeando algo. Por amabilidad, Li Peng se arriesgó mucho para pasarle una nota a Chen He. No te vayas solo a casa hoy. Dile a tus padres que vengan a buscarte. Si mis padres realmente vienen aquí, van a acabar con este lugar, pero desafortunadamente, no los veo desde hace mucho tiempo. Chen Do se sentó en su mesa y guardó lentamente los libros de texto.
No te estoy bromeando. Son demasiados. Rompiste la regla del juego, así que todos se unirán contra ti. Levin estaba nervioso, pudo haber visto el mal final de Chen He. No te preocupes, podría tener más gente conmigo. Chen He puso el último libro de texto en su bolso y salió del salón de clases.